Bueno, vamos a terminar la unidad 11 de hidratos de carbono. La clase pasada vimos que el carbono anomérico de un azúcar puede reaccionar con el grupo hidroxilo de un alcohol para formar un acetal llamado glicósido. En este ejemplo de la glucosa con el etanol, el producto será un glucopiranósido. Entonces, en forma general, las glicosas, que son hemiacetales, dan glicósidos, que son acetales. Y es así como la glucosa da glucósidos, la manosa, manósidos, la fructosa, fructósidos, y estos glicósidos pueden formarse por la reacción de una glicosa con alcohol, con fenol o con otro monosacárido. Si el grupo hidroxilo es parte de otra molécula de azúcar, entonces el producto del glicósido es un disacárido, que es un azúcar compuesto por 2 unidades de monosacárido. El enlace o glicosídico, al momento de formarse, se desprende, se pierde una molécula de agua. En principio, el carbono anomérico puede reaccionar con cualquiera de los grupos hidroxilo del otro azúcar para formar el disacárido. Sin embargo, en los disacáridos de origen natural hay 3 arreglos de enlace glicosídico comunes. Un enlace 1, 4', en el cual el carbono anomérico está enlazado al átomo de oxígeno en el carbono 4 del segundo azúcar. Cuando hablamos de enlace 1, 4', el símbolo prima indica que el carbono 4 es en el segundo azúcar. Otro enlace frecuente para disacáridos naturales es el enlace 1, 6'. El carbono anomérico está enlazado al átomo de oxígeno en el carbono 6 del segundo azúcar. Y también tenemos enlace 1, 1', en el cual el carbono anomérico del primer azúcar está enlazado a través de un átomo de oxígeno al carbono anomérico del segundo azúcar. Vamos a considerar algunos disacáridos de estado natural con estos 3 enlaces glicosídicos comunes. El enlace será alfa-glicosídico si el primer monosacárido es alfa. Este es el ejemplo de la beta-maltosa. La configuración del hemiacetal, en este caso, es beta. Por eso, esta es la forma beta de la maltosa, formada por una unidad de alfa-glucosa y otra unidad de glucosa que puede ser beta, como en este caso, o puede ser alfa. Pero el que le da el carácter de enlace alfa-glicosídico es el azúcar que aporta el carbono anomérico. El enlace será beta-glicosídico si el primer monosacárido, es decir, el de la izquierda, es beta. Este es el caso de la lactosa en su forma alfa. La lactosa está formada por beta-galactosa y por glucosa, que puede ser alfa, como en este caso, o beta. A su vez, vamos a volver a hablar de azúcares reductores y no reductores. Este ejemplo de disacárido es un disacárido reductor, dado que tiene el hidroxilo hemiacetálico en una de las 2 unidades de monosacáridos libre. El enlace glicosídico más común es el enlace 1, 4', es decir, aquel en el que el carbono anomérico de un azúcar está enlazado al átomo de oxígeno en el carbono 4 del segundo anillo. Vamos a ver algunos disacáridos de interés biológico, como por ejemplo la celobiosa.
La celobiosa está formado por dos anillos de glucopiranosa unidas por un enlace beta 1, 4'. Es un azúcar reductor y se obtiene por hidrólisis parcial de la celulosa. La hidrólisis total de la celulosa da exclusivamente glucosa. En la celobiosa, entonces, como dijimos, el enlace glucosídico es beta 1, 4'. Entonces, el nombre completo, el nombre IUPAC para la celobiosa es 4O beta D glucopiranosil beta D glucopiranosa y que hace una total descripción o está en un todo de acuerdo con su estructura. El nombre indica que el anillo de la beta glucopiranosa, que es este anillo de la derecha, está sustituido en su posición 4 por un oxígeno enlazado a un anillo de beta de glucopiranosil, que es el que está dibujado a la izquierda. El nombre entre paréntesis indica que el sustituyente es una beta glucosa y la terminación -il indica que este anillo es un glicósido. El anillo izquierdo, con la terminación -il, es un acetal y no puede mutarrotar, mientras que el anillo derecho, con la terminación -osa, es un hemiacetal y sí puede mutarrotar. Debido a que la celobiosa tiene una unidad de glucosa en la forma de hemiacetal y por lo tanto está en equilibrio con su forma de aldehído de cadena abierta, es un azúcar reductor. Esta terminación -osa indica que el azúcar reductor mutarrota. Vamos por otro disacárido como la maltosa, que también está formado por dos unidades de glucopiranosa unidas por un enlace alfa 1, 4'. Es un azúcar reductor que se obtiene por hidrólisis del almidón y del glucógeno. La maltosa es un disacárido formado cuando se trata el almidón con germinado de cebada llamado malta. Este proceso de malteado es el primer paso en la elaboración de la cerveza que convierte los polisacáridos a disacáridos y monosacáridos que se fermentan con mayor facilidad. Como la celobiosa, la maltosa contiene un enlace glicosídico 1, 4', entre dos unidades de glucosa. Sin embargo, la diferencia en la maltosa es que la estereoquímica del enlace glucosídico es alfa en vez de beta, que es lo que ocurría en la celobiosa. Al igual que la celobiosa, la maltosa tiene un anillo de hemiacetal libre a la derecha, el cual está en equilibrio con su forma de cadena abierta y mutarrota, y puede existir en cualquiera de las dos formas anoméricas, alfa o beta. Debido a que la maltosa existe en equilibrio con un aldehído de cadena abierta, se reduce con el reactivo de, se oxida con el reactivo de Tollens y la maltosa es un azúcar reductor. Aquí tenemos la isomaltosa, que también está formada por dos unidades de glucosa unidas por un enlace alfa 1, 6'. Es un disacárido reductor que también se obtiene por hidrólisis del almidón y del glucógeno. Aquí tenemos la lactosa, formado por una unidad de galactosa y una unidad de glucosa unidas por un enlace beta 1, 4'. Es un azúcar reductor y se encuentra en la leche de los mamíferos. La lactosa
es similar a la celobiosa, excepto que el glicósido, que es el anillo izquierdo, en la galactosa, es la galactosa en vez de la glucosa. La lactosa está compuesta de una unidad de glucosa y una unidad de galactosa, y los dos anillos están enlazados por medio de un enlace beta-glicosídico de la galactosa a la posición 4 en el anillo de la glucosa. Es decir, se trata de un enlace galactosílico beta 1,4'. La lactosa se encuentra de manera natural en la leche de los mamíferos, incluyendo vacas y humanos. La hidrólisis de la lactosa, necesaria para que la leche sea digerida, requiere una enzima, que es la beta-galactosidasa, llamada a veces lactasa. Algunos humanos sintetizan la beta-galactosidasa, pero otros no. Esta enzima está presente en los fluidos digestivos de los bebés y les permite hidrolizar su leche materna. Una vez que el niño deja de tomar leche, la producción de la enzima se detiene de manera gradual. El consumo de leche o productos lácteos puede ocasionar molestias digestivas en la gente intolerante a la lactosa que carece de la enzima beta-galactosidasa. Los bebés intolerantes a la lactosa tienen que beber leche de soja u otra fórmula libre de lactosa. Y vamos a ver un disacárido diferente a los anteriores, que es la sacarosa, formada por alfa de glucosa y beta de fructosa, unidas ambas unidades de monosacáridos por sus carbonos anoméricos. Es el azúcar de mesa y se encuentra en la caña de azúcar y en la remolacha. Dado que no tiene hidroxilo hemiacetálico libre, se trata de un disacárido no reductor. Podemos ver que la unidad de fructosa ha sido representada dándole dos giros. Por un lado, nosotros estamos acostumbrados a representar a la fructosa con el oxígeno en la parte superior y el carbono 2 a la derecha. En este caso, el carbono 2 es este, indicado como carbono anomérico, de manera que este es el carbono 3, el 4 y el 5. Al haberse dado dos giros, la disposición de los enlaces hacia uno y otro lado del anillo son los mismos. Entonces, en este caso, los dos monosacáridos se unen por medio de un enlace glicosídico directo entre sus átomos de carbono anoméricos. En este caso, de la sacarosa, que es el azúcar de mesa común, formado por una unidad de glucosa y una unidad de fructosa, podemos ver que ambas unidades de azúcar están enlazados por medio de un átomo de oxígeno que une a sus átomos de carbono anoméricos. En este caso, debido a que la fructosa es una cetosa y su carbono anomérico es el 2, debemos hablar de un enlace 1,2'. Observar que el enlace es alfa con respecto a la glucosa y beta respecto a la fructosa. Ambas unidades de monosacáridos en la sacarosa están presentes como acetales o glicósidos. Ningún anillo está en equilibrio con su forma de aldehído o cetona de cadena abierta, por lo que la sacarosa no reduce el reactivo de Tollens y no puede mutar-rotar. Podemos ver que los nombres sistemáticos de este disacárido son indistintamente este de arriba o este de aquí abajo, dado que es posible nombrar a cualquiera de los dos glicósidos como si fuera un sustituyente en el otro. Ambos nombres terminan con el sufijo óxido, que indica un azúcar no reductor que no muta-rota. Podemos pensar que el nombre común del disacárido, sacarosa,
la terminación osa podría llevarnos a pensar que se trata de un azúcar reductor. Sin embargo, los nombres comunes no son indicadores confiables de las propiedades de los azúcares. La sacarosa se hidroliza mediante, puede ser por medios químicos, es decir, en presencia de ácidos, o por medios enzimáticos, en presencia de la enzima sacarasa o invertasa, enzimas que se encuentran en las abejas y en las levaduras y que hidrolizan de manera específica el enlace del beta de fructofuranósido. A la mezcla resultante de glucosa y fructosa se le llama azúcar invertido, debido a que la hidrólisis convierte la rotación positiva de más 66,5 grados de la sacarosa a una rotación negativa de menos 20 grados de la mezcla de glucosa y fructosa. Este número, esta rotación, es el promedio de la glucosa, de la rotación de la glucosa de más 52 grados y de la fructosa de menos 92 grados. La forma más común del azúcar invertido es la miel. La miel es una mezcla sobresaturada de glucosa y fructosa hidrolizada a partir de la sacarosa por medio de la enzima invertasa de las abejas. La glucosa alguna vez fue llamada dextrosa porque es dextrorotatoria, y la fructosa fue llamada alguna vez levulosa, dado que es un azúcar levógira. La sacarosa, que es un azúcar no reductor, no puede oxidarse, por lo que es de gran utilidad para la conservación de los alimentos como mermeladas y jaleas. Un azúcar reductor como la glucosa se oxidaría y se echaría a perder la conserva. Vamos a ver polisacáridos. Los polisacáridos son carbohidratos que contienen varias unidades de monosacáridos unidas por medio de enlaces glicosídicos. Son una clase de biopolímeros o polímeros de origen natural. En general, a los polisacáridos más pequeños, que contienen alrededor de 3 a 10 unidades de monosacárido, en ocasiones se les llama oligosacáridos. La mayoría de los polisacáridos tienen cientos o miles de unidades de azúcar sencillas enlazadas entre sí en cadenas de polímero largas. Por eso presentan un peso molecular elevado. Excepto para las unidades en los extremos de esas cadenas poliméricas, todos los átomos de carbono anoméricos de los polisacáridos están involucrados en enlaces glicosídicos de acetales. Por lo tanto, los polisacáridos no dan reacciones evidentes como el reactivo de Tollens, es decir, no poseen poder reductor y no mutarrotan. Además, bueno, no tienen sabor dulce y pueden ser insolubles en agua o formar dispersiones coloidales en agua. Las funciones biológicas pueden ser de tipo estructural, principalmente para los polisacáridos que presentan enlaces beta-glucosídicos, o funciones de reserva energética para los polisacáridos que presentan enlace alfa-glucosídico. A su vez, pueden ser homopolisacáridos formados por un único tipo de monosacárido, aquí no ramificado o ramificado. En el caso, o como ejemplos de homopolisacáridos unidos por enlace alfa, tenemos almidón y glucógeno, y como ejemplos de homopolisacáridos unidos por enlace beta, tenemos la celulosa y la quitina. Y por otro lado tenemos los heteropolisacáridos, en los cuales el polímero está formado por 2 o más tipos de monómeros, no ramificados o ramificados en este caso. Como ejemplos de heteropolisacáridos unidos por enlace alfa tenemos pectina, goma arábiga y el agar-agar.
los polisacáridos de interés biológico que vamos a describir son, dentro de los que tienen función energética, almidón y glucógeno. El almidón, sintetizado por los vegetales, cumple entonces función de reserva energética en los seres vivos, está formado por miles de moléculas de glucosa unidos por enlaces del tipo 1 alfa 4. Además, cada 12 unidades de glucosa presenta ramificaciones del tipo alfa 1,6. Y también tenemos como ejemplo de polisacáridos que cumplen función de reserva energética el glucógeno, pero en este caso es de origen animal. La estructura es similar a la del almidón, pero es más ramificado y tiene mayor masa molecular. Se encuentra en el hígado y en los músculos de los animales. Dentro de los polisacáridos que cumplen función estructural tenemos la celulosa y la quitina. La celulosa formada por millares de moléculas de glucosa en unión beta 1,4. Forma las paredes celulares de los vegetales. Y la quitina, un ejemplo de homopolisacárido, pero que está formado por un derivado nitrogenado de la glucosa, que es la N-acetilglucosamina. Glucosamina. Constituye los exoesqueletos de los artrópodos. Aquí tenemos la celulosa. La celulosa es un polímero de la D-glucosa. Es el material orgánico más abundante. Es sintetizado por las plantas como material estructural para soportar el peso de las plantas. Las moléculas de celulosa se disponen de manera lineal formando microfibrillas que se mantienen en paquetes por medio de enlaces de hidrógeno intra e intermoleculares. Alrededor del 50% de la madera seca y del 90% de la fibra de algodón es celulosa. La celulosa está compuesta por unidades de D-glucosa enlazadas por medio de enlaces glicosídicos beta 1,4'. Este arreglo de enlace, que es el mismo que el del disacárido celobiosa, es bastante rígido y muy estable, lo que le da a la celulosa propiedades apropiadas para ser un material estructural. Aquí vemos una estructura, una parte de la cadena de la celulosa. Aquí volvemos a ver otro esquema, en este caso los monosacáridos con sus estructuras conformacionales de silla. Entonces, bueno, miramos esta leyenda, ya lo hemos dicho, es sintetizada por los vegetales, tiene función estructural y es un componente importante de la pared celular. Está formada por la unión beta 1,4' de varios millares de moléculas de glucosa. Podemos ver que debido al tipo de enlace, cada molécula de glucosa está girada 180 grados respecto a la anterior, lo que le da a la celulosa una estructura lineal pero retorcida. Esta disposición permite que se formen gran cantidad de puentes de hidrógeno entre cadenas yuxtapuestas, lo que produce fibras muy resistentes. Los humanos y otros mamíferos carecen de la enzima beta-glucosidasa necesaria para hidrolizar la celulosa. Por lo tanto, los humanos y la mayoría de los mamíferos no pueden usar celulosa de manera directa como alimento. Sin embargo, muchos grupos de bacterias hidrolizan la celulosa. Por ejemplo, las termitas y los rumiantes mantienen colonias de estas bacterias en sus tractos digestivos. Cuando una vaca come pasto, estas bacterias convierten alrededor del 20 al 30% de la celulosa
a carbohidratos digeribles. El rayón y el algodón son celulosa, pero el hilo de rayón puede ser mucho más resistente debido a que consiste en fibras largas, extruidas de manera continua, en vez de las fibras de algodón cortas, hiladas entre sí. Vamos a ver ahora los almidones: amilosa, amilopectina y glucógeno. Empecemos con el almidón. Las plantas usan los gránulos de almidón para almacenar energía. Cuando los gránulos se secan y se muelen, pueden separarse distintos tipos de almidones mezclándolos con agua caliente. Alrededor del 20% del almidón es amilosa, soluble en agua, y el 80% restante es amilopectina, insoluble en agua. Cuando se trata el almidón con ácido diluido o con las enzimas apropiadas, se hidroliza de manera progresiva, primero a maltosa y después a glucosa. Veamos acá un fragmento de amilopectina. En este círculo se encuentra el monómero que constituye la amilopectina, que es la glucosa. La amilopectina es la fracción insoluble del almidón. Principalmente es un polímero alfa 1,4' de la glucosa. La diferencia entre la amilosa y la amilopectina se encuentra en la naturaleza ramificada de la amilopectina, con un punto de ramificación aproximadamente cada 20 a 30 unidades de glucosa. Otra cadena comienza en cada punto de ramificación conectada a la cadena principal por medio de un enlace glicosídico alfa 1,6. Entonces, en esta figura se muestra la estructura parcial de la amilopectina, incluyendo un punto de ramificación. Y aquí podemos ver la representación de la amilosa. Al igual que en la celulosa, la amilosa es un polímero lineal de la glucosa con enlaces glicosídicos 1,4'. Como ya dijimos, la diferencia está en la estereoquímica del enlace. La amilosa tiene enlaces alfa 1,4', mientras que la celulosa tiene enlaces beta 1,4'. En la figura se muestra una estructura parcial de la amilosa. La diferencia estereoquímica sutil entre la celulosa y la amilosa resulta en algunas diferencias físicas y químicas sorprendentes. El enlace alfa en la amilosa pliega la cadena de polímero en una estructura helicoidal de hélice. Este plegado incrementa los enlaces por puente de hidrógeno con el agua y suministra la solubilidad adicional. Como resultado, la amilosa es soluble en agua y la celulosa no lo es. La celulosa es rígida y resistente, mientras que la amilosa no lo es. A diferencia de la celulosa, la amilosa es una excelente fuente alimenticia. El enlace glucosídico alfa 1,4' se hidroliza con facilidad por medio de la enzima alfa-glucosidasa que se encuentra en todos los animales. La estructura helicoidal de la amilosa también sirve de base para una reacción interesante y útil. El interior de la hélice es justo del tamaño correcto y tiene la polaridad para aceptar una molécula de yodo. Cuando el yodo está presente dentro de esta hélice, resulta un
complejo azul oscuro de almidón y yodo. Entonces, a estas soluciones de yodo se las llama Lugol. Entonces, el motivo, como ya decíamos, de que las soluciones de almidón en presencia de Lugol se tiñen de azul, se debe a que los átomos de yodo se introducen entre las espiras de las hélices, dándoles esta coloración. El color desaparece al calentar la disolución, volviendo la disolución transparente, pues los átomos de yodo se salen de la hélice. Al enfriar, la disolución se vuelve de nuevo violeta. Esto permite identificar la presencia de almidón en los alimentos, por ejemplo. Aquí tenemos el glucógeno. El glucógeno es el carbohidrato que usan los animales para almacenar glucosa y disponer de energía de manera rápida. Una gran cantidad de glucógeno se almacena en los músculos y está ese glucógeno, ese polisacárido, listo para la hidrólisis inmediata y el metabolismo. El glucógeno adicional se almacena en el hígado, donde puede hidrolizarse a glucosa para la secreción en la corriente sanguínea, proporcionando a un atleta su segundo aire. La estructura del glucógeno es similar a la de la amilopectina, pero con una ramificación más extensa. La estructura altamente ramificada del glucógeno deja muchos grupos extremos disponibles para la hidrólisis rápida y así proveer la glucosa necesaria para el metabolismo. Las dietas bajas en carbohidratos, que restringen la ingesta de azúcares, en ocasiones da como resultado la pérdida de peso rápida. Se pierde peso debido a que el glucógeno y los ácidos grasos se queman para mantener los niveles de glucosa en la sangre. Por último, vamos a ver la quitina, que es un polímero de N-acetilglucosamina. Forma el exoesqueleto de los insectos. En los crustáceos, la quitina forma una matriz que une los cristales de carbonato de calcio al exoesqueleto. La quitina es distinta a los demás carbohidratos que hemos estudiado. Es un polímero de N-acetilglucosamina, un aminoazúcar, en realidad es una amida, que es común en los organismos vivos. En la N-acetilglucosamina, el grupo hidroxilo en el carbono 2 de la glucosa es reemplazado por un grupo amino formando glucosamina. Pero ese grupo amino se acetila y así tenemos la N-acetilglucosamina. La quitina se enlaza como la celulosa, excepto que en lugar de usar glucosa, usa N-acetilglucosamina. Como otras amidas, la N-acetilglucosamina forma enlaces por puente de hidrógeno excepcionalmente fuertes entre los grupos carbonilo de la amida y los protones unidos al nitrógeno. Los enlaces glicosídicos son beta 1, 4', lo que le da a la quitina rigidez estructural, resistencia y estabilidad que exceden incluso a la celulosa. Desafortunadamente, este polímero rígido y resistente no puede expandirse con facilidad, por lo que debe removerse de manera periódica a medida que el animal crece. La quitina suministra la resistencia y la rigidez a los exoesqueletos de los insectos, pero no puede crecer y cambiar de forma a medida que crece el insecto. Los conocidos de manera comercial como insecticidas son inhibidores de la síntesis de quitina. Su acción
se debe a que evitan la formación de un nuevo exoesqueleto y la muda o el cambio del exoesqueleto antiguo. El insecto queda atrapado en el exoesqueleto viejo y no puede crecer. Estos inhibidores son muy tóxicos para los insectos y crustáceos, pero poco tóxicos para los mamíferos. Bueno, hasta aquí llegamos.